Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia en donde somos sonido original. Gracias también a quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Nuestro hashtag es Voces del Periodista. Exactamente, con los maestros queridos, esta mesa infaltable que usted espera que la conforman. Si empezamos por las damas, la queridísima Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y los maestros directivos del Club de Periodistas de México, ambos parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, los maestros Enrique Pastor Cruz Carranza, quien además representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y todos les agradecemos a nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum George, pues toda la gratitud por compartir la vida con nosotros. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Jonathan Álvarez, gracias, doctora Diana Mónica Sánchez Martínez, un orgullo maravilloso, porque además de que es mi sobrina y mi ahijada adorada, quiero decirles que es un ser humano maravilloso que está trabajando en pro de México. Algún día ya no muy lejano les platicaremos en qué han dado esta multifacética Diana Mónica, que también luego me honra y es parte de la ayuda técnica acá para tener el abrazo mediático con ustedes, queridos amigos. Bueno, pues un saludo a todos maestros de esta mesa extraordinaria. Yo le pediría a la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, Ceci querida, ¿cómo vamos en las redes? ¿Qué noticias están causando un llamado a la atención social en las redes? Adelante, Ceci. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Buenas tardes a todos los radioescuchas, tuiteros, facebookeros y a toda la gente que está pendiente del programa Voces del Periodista. Pues resulta, primero, y una noticia muy bonita, que un día como hoy, en 1999, pues se determina que es el Día Internacional de la Juventud. Un abrazo a todos los jóvenes, a los que fueron jóvenes y pues por supuesto para los niños que vienen y que seguramente pues son este presente y este futuro de nuestra patria y de nuestro mundo. Y bueno, pues algo bien interesante que está pasando. El Consejo de la Judicatura Federal en México está teniendo ya sus encuentros y reencuentros, y resulta que bien hará este Consejo de la Judicatura Federal en defender la ética y la honorabilidad con la que le dieron pues estas labores de justicia sobre sus hombros. Pues deben de limpiar el poder judicial de los corruptos, porque de ahí dependen las instituciones y todo lo que estamos viendo, jueces, magistrados, etcétera, etcétera, y la justicia de este país. Resulta que se había destituido al magistrado federal Salvador Mondragón Reyes y lo inhabilitaron 10 años porque había vendido unos exámenes para la designación de jueces. Esa había sido una noticia que se había dado en algunos portales, pero en redes sociales se había exponenciado justamente porque se está buscando este equilibrio y esta justicia, ¿no? Que se acabe la corrupción. Pero resulta que inhabilitan un año a un magistrado que ya está jubilado, que se llama Francisco Nieto González, por acoso sexual. Un año. Pero además no solo era acoso sexual, sino también era acoso laboral. Y también a una persona que trabajaba con él, que era secretario en el Tribunal Unitario del Estado de Morelos. Todo esto viene porque resulta que el día de ayer una barra de abogados de Durango se manifiesta en contra del magistrado presidente del Poder Judicial del estado de este estado de Durango, porque el señor tenía un cargo de 2 años como presidente y ya lleva 4 y no lo ha ratificado nadie. Entonces, pues obviamente lo están acusando de corrupción y de permanecer ilegalmente en un cargo en el cual, pues, debió haber sido ratificado por el Pleno del Tribunal de Justicia y no fue así. Entonces resulta que a toda esta barra de abogados les cayó la fuerza de la justicia, más de 100 policías, y se hizo una trifulca impresionante para detener a unos abogados
para que no estuvieran manifestándose en contra de este magistrado. Todo esto está pasando en Durango. Entonces sí es muy importante porque nosotros estamos viendo que sí se quiere la justicia, que muchas veces los policías, los soldados, la Marina, los policías federales, la Guardia Nacional, presentan gente, y eso ha sido siempre una tendencia en Twitter, presentan a personajes, unos malandros, y todos los jueces les dan libertad a los magistrados, ya sea por errores técnicos o por cochupo, por corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema súper importante que se debe de ver y que ha manejado las redes de una manera muy impresionante. Y otra cosa que estamos viendo y que la nota la da Santiago Nieto es que él sí está de acuerdo con que se enjuicien a presidentes o a expresidentes. Y yo creo que todo esto tiene las redes haciendo sus votaciones. Oye, ¿tú a quién te gustaría que enjuiciaran primero? ¿A Peña Nieto, a Fox, a Calderón? Y la gente votando, y por supuesto, pues esto ha dado mucho que decir, sobre todo que estamos en un ambiente muy interesante cuando a un expresidente como es Álvaro Uribe, que ya se informa como preso, aún sea domiciliario, pues la gente está muy atenta. Entonces una de las tendencias en la Ciudad de México es Peña y Calderón, porque los quieren enjuiciados. Entonces, otro tema muy importante que a lo mejor muchos de nosotros hemos olvidado es qué pasó con Maceo de la Concha, porque él fue maestro de este señor Genaro García Luna, de quien ya no se oye mucho y se está escuchando más de este último de Peña Nieto, pero no de Genaro García Luna. Estamos hablando de Lozoya. Se escucha mucho de Lozoya, nada de este señor García Luna, y por ahí algo se está perdiendo. Entonces, pues bueno, este es el análisis de redes. Vamos a ver qué nos dicen los maestros. Gracias, Ceci Tapia. Solidaridad Mile ya es fiscalista, periodista, activista. Su hashtag es compartiendo ayuda, su canal maravilloso que da seguimiento también a precisamente cuestiones de derechos humanos. Y bueno, pues parte fundamental nuestra también, por supuesto. Gracias, Ceci, queridísima. Y bueno, pues yo quisiera compartir con ustedes y preguntar, abrir el tema con los maestros, pero en este caso yo quisiera ir de lo más interno a después abrirnos un panorama más general con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ahorita, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, estamos ante un escenario de muchas acusaciones, bien lo dice Ceci Tapia, solidaridad mil entre los diferentes actores políticos. Y bueno, pues vamos viendo cómo se va viendo ante este tema del señor Lozoya. Se siente una campaña directa, triangulada en contra del expresidente Peña Nieto, de personajes también fuertemente ligados al partido Acción Nacional. ¿Cuáles cree usted, maestro querido y maestro don Rodolfo y Ceci Tapia, cuál puede ser la lectura de este escenario para poder entender los entretelones del objetivo? Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, por otra parte también, y deseo hacer el planteamiento, pues en lo general, la Fiscalía General de la República adelantó presuntos datos de las carpetas de investigación a presuntos implicados en medios nacionales. Se dieron todos estos datos, pues ahí hay influyentes políticos, personajes conocidos. De alguna manera, ¿cuál sería la realidad de esta crisis donde se busca o se ve cuestiones en las cuales ya nos hemos vuelto muy suspicaces, maestros queridos y maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza? ¿Qué hay de intereses políticos usted como un diseccionador del sistema político, maestro don Enrique y maestro don Rodolfo, de muchos años, conocedores plenos de esto? ¿Qué hay de las entrañas entre intereses de gobernadores, de diputados de las próximas cámaras? ¿Qué es lo que usted ve? ¿En dónde debe estar la ciudadanía atenta de cómo se aplica la ley? ¿Cuál podría ser la intención de los grupos del neoliberalismo para incrementar también la crisis política
y la desinformación a la que están acostumbrados a tener, cómo jalar y llamar la atención para ocupar el espacio de redes. Maestro don Enrique, lo escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias. Así es, licenciada, muchas gracias, maestro Sánchez Mena, a Ceci Tapia, un saludo afectuoso, maestra, y a usted, licenciada, por esta gran oportunidad. Estamos en un escenario que aparentemente tiene muchos recovecos y hay una enorme cantidad de hilos sueltos. Esto no es así, es una lucha política por el control básico y fundamental del poder, es una lucha por frenar lo que se pensó que era una simple postura electoral del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de una campaña que finalmente rinde frutos ante las circunstancias de una privatización de las reformas energéticas, las reformas eléctricas y todas las situaciones que vinieron arrastrándose a partir de que se da la nacionalización del petróleo con Lázaro Cárdenas del Río y se crea 9 meses posteriores el Partido Acción Nacional para tratar de contrarrestar esta decisión de un Gómez Morín, que había sido un destacado militante de la nomenclatura y de la estructura del poder postrevolucionario, pero con la llegada de Lázaro Cárdenas, pues rompió esos lazos de identidad que lo tuvieron y que lo convierten posteriormente en el representante y fundador de ese partido, Acción Nacional, con el único objetivo de recuperar el control petrolero y reprivatizar todos nuestros recursos energéticos, en este caso el petróleo. Vamos caminando en la historia de nuestro país, porque para entender lo que hoy sucede tenemos que conocer parte de nuestra historia. Una industria petrolera que después de su nacionalización se convierte en un detonador económico del desarrollo nacional, con una exploración y exportación completamente, o sea, no hay punto de comparación a la cantidad de barriles que se exportaban y que se explotaban en aquel entonces en los campos que existían en México, y en donde después de las negociaciones internacionales para parar esa campaña de desprestigio que se deriva a esta nacionalización, se inicia el gran desarrollo de México hasta llegar a gobiernos que posteriormente retoman estas medidas de ir en contra de la nación para que poco a poco se vaya estructurando toda esa todos esos detalles jurídicos que terminan finalmente entrando en forma vertiginosa en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, para irse sobre la yugular de nuestro artículo 27 constitucional y 28 y 26, y toda nuestra constitución que salvaguardaba como un aspecto de seguridad nacional el patrimonio energético petrolero. En la muerte, cuando el señor Carlos Salinas de Gortari logra una elección accidentada, se cae el sistema, hay ingobernabilidad o hay un conflicto muy consolidado después de una ruptura dentro del Partido Revolucionario Institucional comandada por Porfirio Muñoz Ledo, por Cuauhtémoc Cárdenas y algunos otros personajes destacados, pues se crean las condiciones, sobre todo ante la falta de pericia y capacidad de respuesta después del sismo de 1985. Creo que nos tendríamos que ir a corte para no interrumpir. Exactamente. Sí. Y si me permite, continúo después. Perfecto, maestro querido. Amigos, no se despeguen de su aparato. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias. Seguimos en Voces del Periodista, escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Les recordamos que en esta mesa está el maestro Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia y su amiga Celeste Sáenz de Miera. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en su posicionamiento, su comentario, más bien para posicionarnos a nosotros, para ir poniendo las cosas en su lugar sobre los intereses que hay ahora
y desde dónde vienen y qué lecturas podemos tener, maestro. Lo seguimos escuchando, don Enrique. Adelante. Sí, licenciado. Entonces, en el momento en que se da este proceso accidentado electoral, entran las fuerzas más retrógradas, el neoliberalismo en su máxima expresión, los apátridas, encabezados por Diego Fernández de Ceballos, el señor de aquí del sureste yucateco, Carlos Medina, bueno, se me fue ahorita el nombre, y todos estos que propician las famosas concertaciones cuyo inicio se da en Baja California con Néstor Rufo Atl en una elección donde se escoge a la dama, una ex senadora de la República en ese momento en funciones, que tenía un expediente de cáncer terminal. Eso se supo en el Comité Ejecutivo Nacional, pero bueno, pues lo importante era llevar a alguien que fuera víctima en este sentido. La filtración de la información dada dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en contra de esta aspirante a la gubernatura del PRI en aquel entonces, fue filtrada directamente del propio Comité Ejecutivo Nacional a los medios, en donde se depositaban los recursos para su campaña, multimillonarios. Así empezó a actuar este grupo político que finalmente llevó a Luis Donaldo Colosio como candidato una vez que recompone su figura, consolida su posición política Carlos Salinas de Gortari y lleva adelante el Tratado de Libre Comercio y todas las demás disposiciones. La candidatura de Colosio representaba la ruptura total al control que en esta manera de hacer política tenía dividido al país en las estructuras locales y el grupo Atlacomulco que encabezaba el maestro Carlos Jan González. Un control permanente en la industria petrolera, no había director de Petróleos Mexicanos que no saliera con el visto bueno del maestro Jan González. El asesinato de Luis Donaldo Colosio es el golpe a esta postura geopolítica que representaba Salinas pro norteamericano y que obviamente rompía todos los esquemas del otro bloque neocolonialista europeo al cual pertenecía el maestro Jan González. La crisis que se deriva de este crimen deriva finalmente en la nominación, después de hacer a un lado a Fernando Ortiz Arana, que era el candidato natural, después de quedar vetado Manuel Camacho Solís, y en el momento en que se intenta buscar a un sucesor de las oficinas de agricultura o de recursos hidráulicos donde despachaba el maestro Jan González, sale el destape final que opera Manlio Fabio Beltrones. Aquí seguimos una ruta donde básica y fundamentalmente se buscaba el control de la producción petrolera. Por eso Cedillo no solo busca al final el rescate de Estados Unidos de Norteamérica a través de Bill Clinton, cuando se quitan los alfileres de la economía y se viene la crisis en este sentido, sino también, por supuesto, favorecer en un cambio drástico a toda la política de privatización. Por eso se da la privatización de los ferrocarriles, por eso se hace la negociación de aguas de los a espaldas del Congreso, por eso se desaparece Isla Bermeja para perder el control del hoyo de Dona, y todas estas acciones que finalmente orillan a que se decida la elección a favor del señor Vicente Fox Quesada, un panista que no era panista, un personaje que era antagónico a esta corriente que se había beneficiado con Carlos Salinas de Gortari con la llegada de Vicente Fox y el apoyo de toda la estructura política por las presiones internacionales, lo llevan a ser un simple objeto de presentación, es decir, le dejan en la plaza petrolera para que sigan haciendo y saqueando y robando el recurso petrolero, mientras en todos los estados de la República se mantiene la nomenclatura caciquil de los grupos ya establecidos en el momento en que Cedillo había declarado que hacía una sana distancia con estas estructuras políticas locales, las cuales nunca le aceptaron, como en otros tiempos, el famoso dedazo,
presidencial para cargos de elección popular estatales o federales. En esa ruta en la que vamos se penetra profundamente los intereses europeos, concretamente el Partido Popular Español, por eso es padrino de boda, de esa boda históricamente ridícula de Vicente Fox con la señora Sagún, y viene el señor Aznar como padrino, por eso después viene la elección a favor del señor Felipe Calderón Hinojosa, que no hay que blindarlo de la aprobación y de la traición que se hizo, como siempre, en el asunto de el Fobaproa, y claro, todo el apoyo directo de todas estas estructuras desde España, con la presencia del señor Solar, haciendo esa campaña de odio y de confrontación, de miedo, que parece que otra vez se vuelve a replicar. Perdón, maestro, y en un principio también un apoyo contundente que también después fue o pudo haber sido parte de una intervención ahí, de una venganza, de un pique, porque el grupo Carlyle tuvo un apoyo total a Felipe Calderón, que fue cuando incluso Luis Telles Kreutzler, que además de ser secretario también representaba al grupo, era presidente del consejo del grupo Carlyle en ese momento, fue el primero que salió a dar el aval a la propuesta que hizo el señor Ramírez Acuña cuando era gobernador de Jalisco, y que le levantó, él fue el que propuso como candidato presidencial a Felipe Calderón. Le roban la elección a Fox porque Fox nunca fue el líder del PAN. Exacto. El liderazgo del PAN, pero además lo que voy a decir pues es un asunto muy delicado, pero pues en los pequeños detalles está la cola del diablo, decía mi abuelo, y el detalle es de que precisamente el grupo Carlyle impulsa la candidatura del señor Felipe Calderón Hinojosa, pues observa estos grupos del señor Telles Kreutzler, quien había sido y que había hecho propuestas constantemente de vender, de desaparecer petróleos mexicanos. Perdón, ha hecho el paréntesis, y que este señor Luis Telles Kreutzler, cuando fue el avionazo en que murió el señor Juan Camilo Muriño, era secretario de Comunicaciones y Transportes, y el primero que en menos de una hora llegó al lugar y declaró que era un accidente. Perdón, maestro, perdón. No, exactamente, ahí ese punto iba, porque el gran operador de los intereses europeos y sobre todo de la corona española hoy en crisis por todo lo que ha aflorado, era precisamente el grupo energético del sureste del señor Murillo Terrazo Atanes, y obviamente Juan Camilo Muriño, quien fue el que, habiendo tomado posesión primero como jefe de la oficina de la Presidencia de la República, en su primer Navidad allá en la ciudad de Galicia, promete el rescate de los astilleros de Navantia, promete la mayor cantidad de inversión que pudiera realizarse para que esas empresas en quiebra se recuperaran, con el cambio total de la flota petrolera, y obviamente se estructura a partir de los propios intereses de ellos la recuperación y el refinanciamiento a Repsol de enormes cantidades, más de 2.000 millones de dólares a través de varias empresas. Y aquí es donde viene, decía yo, en los pequeños detalles está la cola del diablo. El accidente, que todavía yo le pongo comillas, de Juan Camilo Murillo Terrazo, pues se viene a partir de una serie de conflictos ya directamente con los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una reunión que muy pocos quieren acordarse allá en Tijuana, cuando un subsecretario de los Estados Unidos de Norteamérica se reúne con él, y al otro día pues se maneja intensamente la necesidad de que Juan Camilo renuncie a su cargo, y la terquedad del propio Calderón de que iba a permanecer, porque formaba parte de un proyecto que además yo conocí, lo dimos a conocer en su momento, licenciada Celeste, usted lo recordará en varios programas, de que había el proyecto de hacer una democracia espejo a la democracia española, es decir, crear una nueva monarquía con un primer ministro y un parlamento similar a España. Y eran constantes los seminarios, aquí vimos llegar analistas políticas y gente que venía abanicando esa posibilidad. Incluso se hablaba que el rey sería Juan Camilo, la emperatriz sería Maricelis, su hoy viuda,
y entonces pues estaríamos en ese esquema. Esas circunstancias políticas, que además en su momento el señor Aznar realizó una serie de reuniones, tengo entendido que privadas, aquí yo me enteré en su momento y lo dimos a conocer, en donde se manejaba un documento hablando del derecho histórico de España por la colonización, por haber traído el cristianismo y por haber generado la mezcla de razas en México. El idioma y todo lo demás, sí. ¿No? Incluso las enfermedades vergonzantes. Sí. Entonces, sí, pero eso les daba el derecho sobre el país y por eso se intentaba tomar todo el control. ¿Qué es lo que pasa precisamente en el momento en que Calderón intenta poner, ya fallece Juan Camilo Muriño? El proyecto es llevar al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, derrotado por su propio partido, el Partido Acción Nacional, que rechaza que sea el candidato de la familia Muriño, y acaban de perder su tercera oportunidad de ese grupo español de poner a su tercer presidente. Y curiosamente no fue con el PAN, no fue con otro partido, fue con el PRI, al que intentaron imponer, que fue a Nick Pulibreña, el ex subsecretario cargamaleta, porque aquí lo vimos, de Cordero Arroyo, y que venía constantemente a las fiestas de las jeans y a los encuentros que se hacían en toda esta parte. Nick Pulibreña fue el candidato que impulsó el señor Luis Videgaray. El conflicto que hoy se vive y que estamos siendo testigos es un conflicto de venganza del señor Lozoya Austin contra el propio Enrique Peña Nieto por no haberle preparado el terreno para ser presidente. Lozoya Austin intentó imponer gobernadores, lo hizo en Querétaro con el señor Domínguez, se llevó la Universidad del Petróleo cuando en Querétaro no hay ninguna pozo petrolero, y estuvo operando políticamente precisamente por toda esta información que hoy está utilizando en favor de quienes fueron largamente perjudicados con la decisión de lo que hoy se está vamos al corte, maestro querido. Vamos a ir al corte, queridos amigos, y vamos a regresar viendo que no obstante que se tiene que hacer justicia de tiempos pasados en todos los momentos y en todos lugares, pero sin embargo, ¿dónde están ahorita los intereses también y quiénes pudieran estar siendo o sintiéndose con algún beneficio por todo esto que está pasando? Que no se nos olvide también todo lo que se inició desde este fortalecimiento que se dio y este saqueo al país, pues también en el periodo panista. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en su programa Voces del Periodista. Escuchamos a la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000 en el primer bloque, en el segundo al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Escucharemos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Maestro querido, ¿algún comentario que usted quisiera hacer sobre el tema que está diciendo, que compartió el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza y el escenario que estamos viviendo? Se está comentando mucho, por supuesto, y tiene que ser así, sobre la denuncia de hechos que hizo el señor citado, no quiero decir su nombre, pero que ya sabemos que le dicen el señor Emilio, precisamente sobre esto, pero están pasando cuestiones también las que usted ha analizado, cuando hay violencia, cuando hay asuntos muy delicados. En este caso, yo le preguntaría a usted, hubo recientemente un asesinato, todos los asesinatos y todas las muertes son de lamentarse, sea quien sean, son vidas humanas, ¿no? Pero en este caso, el asesinato del padre del ex secretario, ex titular de la Sedesol, Luis Miranda, y una persona pues muy cercana
precisamente al expresidente Peña Nieto. No sé si usted quiere agregar algo más y sobre todo con este componente, maestro, si quiere usted comentar algo, independientemente de otros temas que queremos abordar, si fuera usted tan amable con su sapiencia, por favor. Bueno, pues para desde luego estar completamente de acuerdo con lo dicho por don Enrique, mi amigo Cruz Carranza, y agregar que solamente algunas cuestiones que están en el contexto de esto que está ya saliendo a flote y que está generando una serie de cambios. Por ejemplo, el desmantelamiento de toda la estructura policíaca que tenía Genaro García, pero que venía de tiempo atrás. No, esto no es nuevo. O sea, los grupos policíacos siempre están asociados al poder, sí, y se van, no hay una renovación cuando viene un cambio de gobierno, sino que se van extendiendo en el tiempo, sí. Y estamos viendo, bueno, pues que los compañeros de viaje y cómplices de Genaro García, pues apenas están saliendo de este gobierno, ¿sí? También han salido de la Procuraduría, han salido de la Secretaría de Seguridad, también del CISEN, están saliendo, y bueno, pues quiere decir que va a haber una renovación, renovación, un nuevo cuerpo policiaco que va de paralelo en la nueva política, la nueva estrategia de seguridad que ya se está poniendo en marcha, de la cual hablaremos más adelante, pero sí es importante lo que comentar a lo que nos plantea sobre la muerte del padre, del asesinato del padre de Luis Miranda, porque se trata de personajes del poder de México, ¿sí? Luis Miranda, pues es parte de la estructura de un grupo muy poderoso que son los Alcántara en el Estado de México, y cuya dimensión rebasa al propio Estado. Pero además, pues Luis Miranda pues era una gente muy cercana, la gente que jugaba golf con el presidente Peña Nieto, subsecretario de Gobernación, y bueno, pues ya como secretario de Desarrollo Social, pues él le dieron una oportunidad, pero tal parece que no supo aprovecharlo. Sí, pero eso es un simple comentario, pero lo importante es la muerte de su padre siendo notario, y como notario, pues gente que tiene en su poder información valiosa de todo esto que está representándose por las denuncias que está haciendo el señor Lozoya Austin, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos en medio también de la caída del uribismo en Colombia, que tiene un impacto muy fuerte en México, porque uno de sus principales operadores, el general Naranjo, pues trajo también un grupo de asesores muy cercanos que estuvieron operando la seguridad en México, muy ligados a estos grupos de transnacionales, de intereses transnacionales de seguridad, que estuvieron manejando todas las cuestiones de los cárteles mexicanos, de acuerdo con los intereses de los grupos que operaban esto en los Estados Unidos. Sí, por eso es bien importante cómo se está desmantelando el uribismo y se están dando una serie de cambios en todo el escenario latinoamericano. No nos vayamos tan lejos con el estallido que se dio en Líbano y con el cambio de una funcionaria que juega un papel como representante de una etnia, en este caso la libanesa, de la subsecretaria Salma Jalife, que tenía una posición muy importante porque operaba las redes de Internet y también las cuestiones de orden satelital, y que se trata de
asuntos de orden de alta y de carácter estratégico para el país. ¿Sí? Pero, maestro, sí. No, lo sigo escuchando, maestro. Sí, y bueno, pues para comentar que los grupos étnicos pues juegan un papel de equilibrio frente a otros grupos étnicos para que no se desestabilice el país. Precisamente sobre esto, maestro, y que comentábamos, y usted con todo su conocimiento, ve muy importante si nos pudiera compartir lo que me comentaba antes, cómo tiene también, y hablando de esas regiones, ¿no?, de Medio Oriente, ¿cómo impactaría, por ejemplo, la senadora de California, Kamala Harris, quien pudiese ser incluso presidente de Estados Unidos, ya que el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, pues si la designó a ella como vicepresidente, esta posición en un momento dado le permitiría ser el reemplazo de Biden por edad a los 78 años o ser presidenta tras o después del señor Biden. Aquí los intereses que representa ella nos los ha compartido de manera privada. Yo le pediría a ustedes compartirlos porque ella se maneja en altos círculos financieros, los mismos que postularon a Barack Obama, que han apoyado la visión de Hillary Clinton, a los señores Bush, todo esto, pero que hubo un apoyo muy consistente y muy fuerte de Barack Obama, de estos intereses colonialistas, y bueno, ella es una apuesta por una afroamericana, digamos. Otra vez se repetiría este engaño que nos hicieron creer con el señor Obama, siendo que, por ejemplo, en el mandato del señor Obama fue cuando más asesinatos hubo a afroamericanos y pues no pasó más allá que esto, ¿no? Entonces aquí una amiga tan cercana a esos intereses de Israel, candidata demócrata a vicepresidente de Estados Unidos, y esto de acuerdo a lo que se sabe que incluso ha participado como oradora en espacios muy importantes del lobby judío, maestro, cómo pueden impactar, dado que también ella, pues la campaña demócrata está siendo financiada por estos fondos de inversión BlackRock, que es dueño del 40% de las empresas de la bolsa de valores. Esto sería que van por el Departamento del Tesoro, maestro. ¿Qué es lo que sucede? Por favor, si es usted tan gentil. Pues esto es lo que se pone en juego de cómo los poderes, y estamos hablando del poder financiero norteamericano, ¿sí? Cómo se selecciona a este candidato, ¿sí? ¿Cómo se posiciona a este candidato para hacer la fórmula con Joe Biden. ¿Sí? Ella fue candidata a la presidencia, estuvo jugando también a la par que Joe Biden, y también estuvo con Bernie Sanders, ¿sí? Ellos, pero ella se retiró porque se argumentó cuestiones de dinero, ¿sí? Sabemos cómo finalmente los intereses acomodan las cosas, y entonces lo que efectivamente estamos viendo, una jugada al revés de cómo se operó la candidatura de Barack Obama, ahora con una candidata que se presenta como afroamericana, pero que tiene un perfil muy interesante por todo lo que viene representando, ¿sí? Siendo una mujer joven, ¿sí? De padres migrantes, ¿sí? Su padre es de jamaiquino, ¿sí? Su madre es de origen hindú, llegaron en los 60 a los Estados Unidos, ¿sí? Y ella estudia, hace
su escuela, sus primeros estudios en los Estados Unidos, en escuelas blancas, se va a Canadá y regresa para tener un doctorado, una licenciatura y un doctorado en lo que se considera la universidad negra, el Harvard para los negros, ¿sí? Entonces, posteriormente se casa, se divorcia, sí, ¿Qué le parece si nos quedamos con esta parte donde se divorcia y regresamos con donde se divorcia esta parte de esta historia de Kamala Harris? Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Vamos, gracias. Un corte. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, aquí en donde somos sonido original. Estábamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, la maestra Ceci Tapia, Solidaridad Mil, su amiga Celeste, pero lo más importante es que ustedes lo hacían junto con nosotros. Gracias, queridos amigos. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos hablaba de esta senadora de California, Kamala Harris. En parte de su historia se casó, se divorció y sobre todo escuchen, queridos amigos, radioescuchas y cibernautas, el impacto que se quiere lograr, cómo nos quieren vender una imagen que está muy alejada de lo que se pretende ofrecer. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, divorciándose en 2014, se casa con un abogado de origen judío muy importante que juega un papel con el lobby, que es y a partir de entonces realmente despega ya su carrera política. Ella ya tenía todo un background como funcionaria en el Poder Judicial que había venido destacando en California, pero desde posiciones muy conservadoras. Ella es una gente del centro, muy inteligente, así lo está demostrando, y tiene entre su presentación a partir de 2014, con esta boda, que ya le da otro perfil y que le permite, sí, cuando se lanza como candidata al Senado, contar con el apoyo también de otro grupo de senadoras judías norteamericanas de California que son fundamentales para irla impulsando y de ahí jugará ya, ¿sí?, cuando se presente a la campaña, pero inclusive polemizando contra el que sería hoy el vicepresidente, el candidato Biden. Maestro, aquí la pregunta, y lo comentábamos en el corte con don Enrique Pastor, con Ceci Tapia, con usted, maestro querido. El esposo de Kamala Harris, Douglas Emhoff, este judío muy bien posicionado, digamos, y del lobby que ha estado, y ella es muy cercana a un lobby cumbre, ¿no?, de estos grupos que han estado totalmente ligados al grupo neoliberal, a lo que es Obama, a lo que fue Hillary Clinton, a los colonialistas. Bueno, aquí nos pegan el hecho de que, imagínense, es afroamericana, entonces así como nos vendieron, entre comillas, digo, a Barack Obama. Es además inmigrante, ligada a los inmigrantes. Y por esa parte también es persona de color que estaría ligada a estos grupos. Entonces, ¿qué tanto nos venden un paquete que realmente va a cumplir funciones totalmente contrarias a lo que nos ofrecen? Porque esas fueron las funciones que cubrieron precisamente pues todo el sistema que se implementó para pues implosión, para hacer e inocular entes que lo que hicieran era totalmente quebrar la economía y sobre todo polarizar los intereses. Maestro querido, lo escuchamos. Pues si esto de que es afroamericana, pues le viene de un padre jamaiquino, que en realidad sí, de Jamaica, de la parte británica,
¿sí? El señor también se divorció de su esposa, de la madre de Kamala, ¿sí? Y ella, bueno, pues empieza a manejarse con su madre, es una profesionista también muy exitosa. El padre también lo es, de la Universidad de Stanford. No son gente de nivel medio, sino de la clase media alta de Oakland, de la zona en donde ellos se mueven de California, ¿sí? Entonces, si ya casada aquí con este personaje, si empieza a configurar una serie de un perfil y de un paquete de propuestas en relación a asuntos internacionales que son muy sensibles para los intereses de Estados Unidos, como son la cuestión palestina, como es la cuestión iraní, todo esto que ya ha sido parte de la política exterior de los demócratas, pero ella lo lleva hacia adelante. Entonces lo que estamos viendo, pues entonces ya la configuración de un programa y de un proyecto en donde definitivamente el presidente Joe Biden pues no tiene esas características, ¿sí? Y que va a jugar un papel meramente formal en la presidencia de los Estados Unidos, y tendremos atrás un poder muy interesante de recursos financieros y que opera no solo en los Estados Unidos. BlackRock pues es dueño de buena parte de la deuda de Argentina. En México, como lo planteaba, no nada más tiene BlackRock, también es dueño de buena parte de las empresas mexicanas que cotizan en la bolsa. Tiene un buen porcentaje y juega un papel BlackRock en los intereses petroleros de México. Y aquí estamos entonces ante una situación muy interesante, porque es el momento que está viviendo Estados Unidos con el COVID y con la situación de la economía, que es una situación mundial. Pues vamos a ver cómo se enfrascan tan pronto como venga ya la convención demócrata la próxima semana y la otra la republicana. Y ahí veremos a la señora debatiendo con el vicepresidente norteamericano, con el actual vicepresidente, que es muy conservador, y ella que tendrá que manejarse en esos terrenos en donde va a expresar todos los votos que quiere jalar para el vicepresidente Biden. Gracias, maestro querido. Pues ya nos vamos a ir, vamos viendo, hay lecturas, por supuesto, que ligan estos intereses mucho más a los grupos conservadores mexicanos, digamos, ya viendo la cuestión binacional, y ven a un presidente Donald Trump mucho más ligado a una cuarta transformación. Me refiero a las visiones, a los intereses, a los nexos que hay, y también a las enemistades en común. Maestro don Enrique Pastor, ya nos estamos yendo. ¿Con qué nos deja? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué reflexión nos deja? Pues yo creo que se repite aquella máxima que decía que si en Estados Unidos da gripe, nosotros nos da pulmonía. Ojalá la democracia de Estados Unidos se refleje positivamente en México y que esos aspiraciones neocolonialistas pues encuentren un freno sólido en las urnas en Estados Unidos y nosotros apliquemos la ley como corresponde en nuestro país. Yo creo que esa es la ruta, no hay más, aplicando el Estado de Derecho, la rendición de cuentas y haciendo a un lado linchamientos y traiciones como ya se han dado repetidamente en nuestra patria. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor. Don Rodolfo Sánchez Mena, ¿con qué reflexión nos deja? Bueno, sí, los demócratas van por la presidencia y de ganar tendríamos un escenario electoral en el año que entra en México muy competido, muy interesante, y vamos a ver de cómo se maneja y cómo se expresan los diferentes grupos que ya están trabajando en México por esta candidatura demócrata en los Estados Unidos. Exactamente, y también ver los otros intereses que también van por el otro candidato. Bueno, pues... ahí vamos. Exactamente. Ceci, querida, Ceci Tapia, solidaridad mil, siempre con tu análisis certero
y con tu optimismo, ¿dónde debemos de poner nuestro análisis y qué ves en las redes si tienes algo de salida ya para despedirnos? Adelante, claro. Ceci. Pues de salida, un favor al INVI, ya tiene 30 familias esperando unas casas, se los iban a entregar el día de ayer, no se los entregaron. Sé que estamos en pandemia, que la gente está pues detenida, pero hoy el director ejecutivo de operación del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el señor Rodrigo Chávez, lo invitamos a que se acuerde que hay 30 familias que lo esperan para entregar unos domicilios en Galeana 169, Colonia Guerrero, en la alcaldía de la Cuauhtémoc, que habían quedado de entregar desde marzo, se atraviesa esta pandemia, pero hay muchos niños también. Es cuando más lo necesitan, señor Martínez, es cuando más lo necesitan, y desde Voces del Periodista lo pedimos. Sí, Ceci, querida, adelante, ¿qué más? Pues eso es nada más, y que se cuiden todos. COVID está fuertísimo, por favor, ya vienen en ir por libros, etcétera, etcétera. Protéjanse, la sana distancia, cuídense. Ninguna situación de salud nos puede regresar a alguien que amamos. Hay que cuidar. Exactamente, cuídense, tapabocas, sus gogles, su careta. Por favor, queridos amigos, el COVID de veras está durísimo. Cuídense, pero ya viene ahí la vacuna rusa. Vamos a dar seguimiento. Amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, aquí se respeta la libertad de expresión. Sigan ustedes y también véanos en el canal de YouTube del Club de Periodistas de México de Voces del Periodista. Les quiero entrañablemente, queridos amigos, un beso tronadísimo. Gracias, maestros queridos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.